¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Empezamos aquí en la jornada de este viernes, último día precisamente del mes de enero de 2025, el tiempo de Archipiélago Directo. Este magazine que en tono informativo ofrecemos a partir de esta hora en la sintonía de Capital Radio. También en la sintonía de la 10 Capital Radio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y arrancamos justamente con lo que ayer daba de sí la presencia de Ángel Víctor Torres en la isla de Gran Canaria, donde por la tarde desarrollaba un encuentro con los suyos, concretamente en la sede regional del Partido Socialista, ubicada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y donde se reunía por primera vez después del 15º Congreso. Y bueno, pues llegaba después de ese congreso a la celebración de este encuentro. Antes, por cierto, había estado en un encuentro con los empresarios, con el círculo de empresarios de la isla de Gran Canaria. Y en justamente la reunión de ejecutiva del PSOE en Canarias, este jueves en la capital Gran Canaria, Ángel Víctor Torres hacía estas valoraciones. Digo algo y luego me van a preguntar qué es lo que van a terminar poniendo, pero creo que tengo que empezar diciendo que vamos a comenzar la primera sesión de la nueva ejecutiva del Partido Socialista de Canarias regional, que se celebra tras el magnífico congreso celebrado en Adeje este fin de semana. Así que hoy, distribución de tareas, encomienda a los nuevos representantes del partido en la dirección regional, también con sus áreas ya coordinadas, y trabajando para lo que ya dije en el Congreso, que es fundamentalmente seguir con el cometido de ganar elecciones en Canarias, de tener el respaldo social y de trabajar en estos momentos desde donde tenemos responsabilidades, bien de gobierno o bien de oposición, para la mejora de la vida de las Canarias y de los canarios. Somos el partido más votado en Canarias, no es que seamos la alternativa al actual gobierno conservador de Canarias, es que somos la alternativa preferida de los canarios y canarias, y nuestra política claramente defiende que regresemos a lo que hicimos, y creo que bien, en los años del Pacto de las Flores, ¿no? Ahí están los datos, por ejemplo, de dependencia, que ahora han sufrido una reducción a la mitad, y qué importante es tener el derecho de la dependencia, sobre todo para familias con pocos recursos. Ahí está nuestra labor en la educación de 0 a 3 años, que también se ha frenado absolutamente por parte del actual gobierno de Canarias. Ahí está también la gestión que se hizo con respecto a la pandemia y cómo apostamos por tener más sanitarios, más profesores, más profesoras, más maestros y maestras, y sin embargo no se mejora. Todo lo contrario, somos de los peores en la atención en urgencia de todo el país. Como queremos que el turismo, con municipios como Adeje, como decía el fin de semana, puntero en reestructuración de sus espacios públicos, haga que tengamos recursos para mejorar aquello que hoy es el principal ingreso para la economía de las administraciones locales, y sobre todo mejorando los salarios de las mujeres y hombres que se dedican al sector turístico, y escuchando más a la sociedad canaria, que creo que es algo también que se echa en falta por el actual gobierno de Canarias, un gobierno que ha puesto como prioridad resolver los menores no acompañados, y que tiene no solamente el apoyo, sino también el compromiso desde el principio del gobierno de España, que hemos puesto sobre la mesa junto al presidente de Canarias soluciones, y que han sido bloqueadas de manera repetida por el Partido Popular, que quiero recordar que es el partido que está en el gobierno de Canarias y que es socio de Coalición Canaria, ¿no? Una cosa absolutamente anómala, ¿no? Porque lo decía en el Congreso, los socialistas votamos igual aquí que en Madrid, en Canarias, que en Madrid cuando hablamos de menores no acompañados. Porque primero ha llegado al Congreso de los Diputados una solución, y esta no ha caminado porque el Partido Popular se ha empeñado en borrarse de la solución y en dar la espalda, ¿no? Por eso tiene que reflexionar bien el socio del gobierno de Canarias, el presidente de Canarias, con el que estamos trabajando bien para buscar una solución al respecto, y sin embargo con palos en las ruedas permanentes por parte del Partido Popular y su dirección nacional, ¿no? Precisamente respecto a eso, usted se ha mostrado desconfiado en que el Partido Popular vaya a aprobar ese reparto de migrantes, una vez que el Partido Popular también aparece. Preguntan sobre el reparto de menores, en el que él mismo aseguraba en la mañana de ayer que había probabilidad de que en 4 o 5 días hubiese una solución aprobada. Era que eso, ¿no? Vuelvo a repetir que nunca jamás se ha podido llevar al Congreso de los Diputados, ahora sí, porque hay un compromiso del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, una respuesta permanente y estable a los menores no acompañados que llegan a los territorios frontera, para que esa competencia, que es autonómica, haga que estén distribuidos en el conjunto del país. Eso se llama justicia, solidaridad igualitaria. Significa que todos
respondamos ante un hecho de que niños y niñas no pueden estar hacinados en ningún lugar de nuestro país. Ojalá el Partido Popular reflexione y cambie su postura. Yo soy pesimista al respecto y por eso estamos trabajando sin ellos. Estamos trabajando con los servicios jurídicos del Gobierno de España, los servicios jurídicos de presidencia del Gobierno de Canarias y traslado que en el día de hoy ya los servicios jurídicos, la abogacía del Estado está estudiando si cabe el Real Decreto Ley para poder aprobarlo de manera lo más rápida posible. Si cupiera, es nuestra voluntad también la del presidente de Canarias, si no iríamos a una proposición de ley. En cualquier caso, tiene que votarse en el Congreso y ahí volveremos a estar todos señalados y retratados. Nosotros, los socialistas, volveremos a votar sí. Vamos a ver qué es lo que hace el Partido Popular y los diputados y diputadas del Partido Popular de Canarias, que son 6 y que ya votaron no, como votaron también no al decreto ómnibus, que por ejemplo daba la gratuidad para las guaguas o las ayudas para La Palma. Votar no a la gratuidad de las guaguas o votar no a las ayudas de La Palma no es ayudar y defender los intereses de Canarias. Ministro, me gustaría preguntarle cómo valora la declaración, bueno, la no declaración de Víctor de Aldama en el Parlamento Regional. Bueno, yo creo que nuestra presidenta del grupo parlamentario y portavoz en esa comisión, que tuvo una intervención sublime, lo retrató con claridad. Hoy era la oportunidad, porque en las comisiones de investigación hay que decir la verdad. No sucede así en sede judicial, que un investigado puede mentir. Y es legal que se pueda mentir si eres investigado, pero un testigo en sede judicial o una persona que ha sido convocada a una comisión de investigación está obligada a decir la verdad. Yo esperaba hoy, y también ir a Fierro, que el señor Aldama mostrara las evidencias de que yo he solicitado mordidas, que he estado en pisos o que he estado con señoritas. A eso que también hay partidos políticos que le han dado altavoz. Que también lo hiciera hoy con la comisión de investigación esos partidos políticos, ¿no? Que se hacen cómplices de esas falsedades, mentiras, injurias, calumnias y difamaciones, ¿no? Porque además, lo decía perfectamente Nira Fierro, no solamente se pretende hacer daño en lo político, se pretende hacer daño en la esfera más íntima, en lo personal, con otros fines. No sé quién es el que está detrás, ¿no? O encima, pero lo que se ha demostrado hoy es que quien ha callado y podía demostrar las cosas con su silencio. Bueno, pues le preguntaba por parte de uno de los compañeros por esa investigación abierta en el Parlamento de Canarias, por esa comisión de investigación en donde ayer estuvo el comentado Víctor Aldama. Bueno, pues Ángel Víctor Torres ayer fue contundente, decía que ni Clavijo ni él iban a poder contar con el Partido Popular. Y también después, como les decíamos, estuvo en esa reunión con el Círculo de Empresarios en la capital, en Gran Canaria. Y también, pues, por hablar de otro titular aparecido en la prensa, decía que siguen trabajando para tener unos presupuestos generales del Estado que todavía, bueno, pues no están de momento al alcance de ser aprobados porque tiene que cerrar acuerdos con más partidos políticos que le puedan apoyar, que puedan apoyar al gobierno de España. Bueno, pues eso, reunión ayer de la Ejecutiva Regional Canaria del PSOE. Y por seguir hablando de menores, ayer el gobierno de Canarias dio otro pasito más, mantuvo una reunión, un encuentro con las portavoces de la Comisión de Juventud, de Infancia del Congreso de los Diputados, para trasladarles esa crisis migratoria que vive las islas y la situación específica de los menores no acompañados, con la dificultad, en este caso, con la dificultad que ello supone atender a más de 6.000 niños. Este encuentro en el que también participaba la Consejería de Servicio Social, Candelaria Delgado, la Directora General de Protección a la Infancia y Familia, Sandra Rodríguez, y el Viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, fue previo a una reunión de trabajo, a una sesión de trabajo con los representantes de las entidades que gestionan los centros de menores en las Islas Canarias, que pudieron detallar los problemas a los que se enfrentan para encontrar nuevos centros y contratar también
personal específico y cualificado para que puedan atender a estos. Vamos a compartir lo que decía ayer el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. A Canarias por parte de la Comisión de Infancia del Congreso de los Diputados. Como saben, estamos trabajando en ese acuerdo que permita la distribución de 4.000 menores migrantes no acompañados que están ahora mismo en la Comunidad Autónoma Canaria, y al final cualquier acuerdo de esta naturaleza va a necesitar ir al Congreso de los Diputados y que los diferentes partidos políticos se posicionen en ese camino en el que nos encontramos ahora mismo, que como saben está el documento pendiente del visto bueno de los servicios jurídicos de abogacía del Estado para poder llevarlo al Congreso de los Diputados. Es fundamental poner encima de la mesa de la Comisión de Infancia, donde están todos los partidos políticos, que sean conscientes de cuál es el momento en el que se encuentra, cuáles son los detalles de ese texto, pero que también que lo hagan aquí en Canarias y que estén todos los partidos políticos aquí en Canarias para conocer de primera mano cuál es la situación a la que se está sometiendo a todo el sistema de acogida de la Comunidad Autónoma Canaria, un sistema de acogida con casi 6.000 menores, probablemente muy cerca de desbordarse y del colapso. Entendemos que es fundamental esta reunión, esta visita, y que se tome conciencia por parte de las diferentes fuerzas políticas y de los diputados y diputadas de cuál es la situación y por qué es fundamental apoyar las posturas del Gobierno de Canarias, en este caso para esa distribución de los menores migrantes. Bueno, explicaba ese plan de actuación del Gobierno de Canarias, en el que también participaba precisamente Fernando Clavijo en esa reunión, en ese encuentro con los portavoces, las portavoces de Juventud del Congreso de los Diputados. Bueno, en principio todos los grupos han felicitado. Para nosotros ha sido muy importante que estén todos los grupos, y si lo notan, lo he insistido mucho porque están todas las sensibilidades políticas sentadas aquí. Ha sido una primera reunión sin crispación, donde se ha hablado de cuál es el diagnóstico de la situación. El diagnóstico de la situación es real, es una realidad compartida, y máxima transparencia. El presidente de primera mano les ha contado cuál es la última hora. Esta mañana contaba una conversación que tenía con el propio ministro Torres, y con esa transparencia es como queremos abordar esta situación para que pueda salir, en ese sería el objetivo, ¿no? Que saliera del Congreso de los Diputados no solo... Bueno, pues les trasladaba ese, digamos, preacuerdo establecido con Ángel Víctor Torres. Le decía el presidente canario a los representantes de las juventudes del Congreso de los Diputados. Y ayer otro miembro del Gobierno de Canarias se marchó hasta Madrid. Más exactamente fue Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, que iba hasta Madrid, pues entre otras cosas, pues para trasladar en esa jornada organizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, y que bajo el título Oportunidades de Inversión en Vivienda en las Islas Canarias ha reunido a compañías promotoras nacionales, fondos de inversión, banca, así como a las principales asociaciones del sector inmobiliario. Durante esta jornada, que tuvo lugar, como decíamos, en el auditorio Écija, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, destacaba la necesidad de promover diferentes medidas ante la falta de oferta de vivienda, para lo que desde el Ejecutivo se ha intensificado la búsqueda de soluciones que den respuesta a esta situación. Palabras de Pablo Rodríguez. Bueno, desde luego para el Gobierno de Canarias, desde el inicio de esta legislatura, la vivienda ha sido una prioridad en las políticas presupuestarias. En definitiva, está en el centro del debate político y de las prioridades del Gobierno de Canarias. De hecho, es uno de los principales problemas, si no el principal, que tienen las familias en Canarias, sin duda alguna. Por lo tanto, ante eso, medidas desde el primer momento, medidas como el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que se aprobó en febrero del año pasado, medidas también como los acuerdos con las cooperativas, como la actualización del módulo básico canario. En definitiva, hemos planteado distintas medidas a lo largo de este año para tratar de dar respuesta a la emergencia habitacional. Y en ese sentido hay que recordar que en Canarias hay más de 27.000 personas que están registradas como demandantes de vivienda. De esas 27.000 personas, más del 50% lo que demandan son precisamente la compraventa de vivienda privada y el alquiler de vivienda de carácter privado, y por eso precisamente estamos hoy aquí, para tratar de buscar a inversores que apuesten por un sector como es el sector de la construcción, como es el sector inmobiliario, para construir e incrementar la oferta de vivienda, especialmente vivienda protegida, tanto en régimen de alquiler como en régimen de... Bueno, se le cortaba ahí
la grabación al compañero al final de esa explicación de Pablo Rodríguez. Por cierto, en la jornada de ayer y en la capital Gran Canaria comparecía la presidenta de los constructores de la provincia de Las Palmas. Explicó pormenorizada y detalladamente todo aquello que entiende que está sucediendo con respecto a la construcción de viviendas. Dicen que desde el sector privado se ha puesto sobre la mesa mucho más oferta de la que se está pidiendo desde el Gobierno de Canarias. Por ejemplo, para la construcción de viviendas protegidas y también para baja renta. Vamos a escuchar a María de la Salud Gil. Y estamos aquí para hablar de vivienda, que es una cuestión en este momento controvertida, no precisamente por la importancia de lo que significan las diferencias entre la oferta y demanda de vivienda, sino porque está siendo objeto del pim pam pum, del rifirrafe político, y se está hablando en todo el Estado sin que sea ni se haya convertido en un asunto de Estado, que es lo que de verdad debería ser, un asunto de Estado. En los últimos 30 años no había pasado lo que está ocurriendo ahora de volver la vivienda al puesto del ranking número 1 en la preocupación de los ciudadanos. Hacía 30 años que esto no pasaba. Y los demandantes de vivienda cada vez se alejan más de la posibilidad de acceder a una vivienda tanto en compraventa como en arrendamiento. Es decir, tenemos un problema de solvencia que se va agrandando y hay que abordarlo de manera urgente. ASP en la representación que ostenta, teniendo en cuenta que es consciente de la emergencia habitacional, de hecho ha sido promotora de la declaración de emergencia habitacional en Canarias en materia de vivienda, teniendo en cuenta toda esa controversia y todo ese debate público, se ha sentido en la necesidad de comparecer ante la opinión pública para ratificar como sector su compromiso con la producción de viviendas a precios asequibles. Queremos mostrar nuestra disposición y hablar de qué es lo que entendemos que hay que hacer para que este problema se resuelva. Como sector directamente vinculado, hemos puesto siempre sobre la mesa soluciones, hemos aportado iniciativas y hemos mostrado, repito, nuestro compromiso férreo con la producción de vivienda. Vamos a hablar de hechos objetivos. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues miren ustedes, en los últimos 11 años la población en Canarias ha crecido un 5,7%. Eso significa 120.000 personas más. Se traduce en un crecimiento de la creación de nuevos hogares del 6,3%. No se preocupen porque luego les daremos el relato completo de todos estos datos, ¿de acuerdo? Ese 6,3% significa que se han creado en los últimos 11 años en Canarias 50.000 nuevos hogares. En los últimos 11 años en Canarias se han construido 18.000 viviendas. Podemos empezar a hacer los cálculos pertinentes. La prospección del Instituto Nacional de Estadística para los próximos 15 años es que se va a triplicar la creación del número de hogares. ¿Por qué? Porque se ha ralentizado en los últimos años como consecuencia del COVID, como consecuencia de la crisis, como consecuencia de que no hay vivienda, no se están creando nuevos hogares. Bueno, fue mucho más extensa María de la Salud Gil, como decíamos en la jornada de ayer, en esa comparecencia que realizaba ante los medios de comunicación, no solo su extensa explicación, introducción que duró en torno a 10 minutos, sino después la respuesta a preguntas de los periodistas. Decir antes de marcharnos con la pausa que nos corresponde dentro de 1 minuto y medio que ayer también la presidenta del Parlamento de Canarias se iba hasta Madrid, Astrid Pérez, participaba este jueves en la primera jornada de trabajo de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos. Se trata del primer encuentro de la COPREPA, que este año
bueno, pues tiene esa ocasión para reunir a las presidencias de las 17 comunidades autónomas. Desde Canarias decía esta que se reafirmaba en el mensaje emitido hoy en la capital del país con ayer: los parlamentos regionales debemos defender los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles, principios que tanta prosperidad nos ha dado en el pasado. Según señalaba la presidenta Astrid Pérez, quien agradeció al presidente de COPREPA, Enrique Osorio, sus palabras de felicitación por su reciente nombramiento como presidenta de los parlamentos regionales de Europa. Entre los temas a debatir, hay que decir que en el primer encuentro de 2025 se ha puesto sobre la mesa, entre otros asuntos, la adhesión de la Red Prehispánica del Lenguaje Claro a una propuesta de acuerdo sobre el debate parlamentario en plenos y comisiones. Cortesía, decoro y dignidad. Durante la tarde, los presidentes y presidentas de las distintas cámaras de las comunidades autónomas asistieron a un encuentro con la presidencia de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tal como se marcó en el último encuentro de COPREPA. La conferencia tiene este año el propósito de ampliar la colaboración entre autonomías, pero también con el Senado. Cámara unida a esta institución por la presencia precisamente de senadores de designación autonómica. Por ello este viernes, la segunda jornada de esta cita se desarrolla en la Cámara Alta con la presencia de su presidente, que es Pedro Rollán. Recuerden que el Partido Popular es quien cuenta con esa mayoría clara en la Cámara del Senado, en Madrid. Luego les hablamos de cómo ha quedado la cosa después de las valoraciones que conocíamos ayer de lo sucedido en Gáldar en referencia a Nueva Canaria. Ayer hablaron desde Nueva Canarias, y no lo hizo precisamente Román Rodríguez, lo hizo el portavoz del Parlamento de Canarias, y a él le vamos a escuchar. Será a vuelta de pausa. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Museoelder.es.
Capital Radio. Y como les decía ayer, en la vuelta les voy a hablar de lo que dio de sí esas valoraciones hechas por parte del portavoz parlamentario regional aquí en Canarias, Luis Campos, de Nueva Canarias, que se han cerrado a cualquier tipo de acuerdo. Insistía en la jornada de ayer Luis Campos en que Nueva Canarias había hecho todo lo posible para mantener la unidad en este lado de la política. En tal caso no se consiguió, aunque él interpreta que de cara al futuro seguramente pues van a haber acuerdos, convergencias de algún tipo por estar justamente a ese lado de la balanza política, como bien decía. Ayer en la capital Gran Canaria tuvo lugar, y más exactamente en la sede de esta formación política, un encuentro para hablar con la Asociación Activa Canarias, que aglutina a los colectivos de turismo activo y el ecoturismo del archipiélago. Fue un encuentro de trabajo enmarcado en el proceso de escucha activa con distintos sectores representativos de la sociedad, denominado Defender la Tierra, y previo justamente al 6º Congreso Nacional que se celebrará el próximo mes de julio. Estuvieron presentes, aparte de los representantes de Activa Canarias, presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Román Rodríguez, con la vicepresidenta y portavoz nacionales, que es Carmen Hernández y Luis Campos, y la presidenta, como decíamos, de esta organización en la isla de Fuerteventura. Fue la primera que expuso su opinión después de ese encuentro con los representantes de Activa Canarias. El proceso de Defender la Tierra, un proceso de escucha a los diferentes colectivos, a las asociaciones, de cara pues a andar ese camino hacia nuestro 6º Congreso Nacional de Nueva Canarias. Este proceso nos permitirá pues escuchar a las diferentes asociaciones y a la ciudadanía, y también... Bueno, pues en ello está, decía la presidenta de esta organización política en la isla de Fuerteventura. Ahora escuchamos al representante de Activa Canarias. Estamos aquí desde Activa Canarias, hemos sido invitados a iniciar esta ronda de comunicaciones que vamos a hacer con los distintos partidos que tienen representación parlamentaria, un poco para transmitirles cuál es la realidad del sector del turismo activo y del ecoturismo en las Islas Canarias, cuáles son las demandas que tenemos del sector y cuáles son las propuestas que nosotros hacemos pues, para mejorar esta actividad económica, que sobre todo tiene el valor de generar un modelo o participar en un modelo turístico sostenible y responsable, que es un poco también lo que está demandando la sociedad de las islas. Pues tenemos varias líneas de trabajo, tenemos un frente abierto con la gestión y el uso del territorio. Tenemos que hacerlo compatible las actividades con la sostenibilidad, por supuesto. Por otro lado, tenemos un problema con las alertas meteorológicas, fruto del cambio climático, y que cada vez son más repetitivas. Nos generan un daño económico bastante grande. Portavoz de Activa Canarias, que ayer se reunía con representantes de la formación política en Nueva Canarias, Bloque Canarista. Luego fue Luis Campos quien se encargó de explicar lo que entendía que había pasado el día anterior, y además ya dijo que de esa cuestión poco más iba a hablar y que a partir de ahora solo explicará lo que su partido, Nueva Canarias, Bloque Canarista, va a hacer. Lo que va a ocurrir con Nueva Canaria, empiezo por el final, claramente es lo que estamos viendo hoy. Trabajar, seguir en el espacio del nacionalismo de progreso, el nacionalismo de izquierda en nuestra tierra. En lo orgánico, avanzar hacia el 6º Congreso, que arranca hoy de manera más pública con otras organizaciones en ese proceso de escucha, pero que llevamos trabajando ya desde hace unos meses en la elaboración de las distintas ponencias y, por supuesto, en el trabajo en todas y cada una de las instituciones como una alternativa clara hacia un modelo de Canarias como el que hemos defendido desde nuestro proyecto. En ese sentido no hay ninguna duda. Sobre la Asamblea en Galdas, todos conocíamos ya, después de la comunicación que habían hecho también la Asamblea en su momento en Agüime, ese proceso de ruptura, de alejarse del proyecto común que habíamos tenido hasta ahora desde Nueva Canarias. Nosotros hemos dicho que nos parece un claro error. Un error porque ha costado muchísimo el construir precisamente ese espacio político, un espacio a la izquierda del PSOE, sin duda alguna. Nueva Canarias es la 4ª fuerza política. Hemos logrado ser la primera fuerza política en Canarias, un actor absolutamente relevante en el ámbito político en toda Canarias. Nuestras posiciones, nuestra visión del modelo de Canarias. Romper ese espacio consideramos, como digo, que es un error, pero entre otras cuestiones porque creemos
que todo lo que demandan, todo lo que han demandado hasta ahora, se ha trabajado para intentar buscar espacios de consenso y, sobre todo, y más importante, en cualquier sociedad democrática y en cualquier partido donde sus estatutos recogen la diversidad de opiniones, las distintas formas de entender qué personas deben de estar al frente de la organización, cómo debemos de organizarnos, la orientación de la organización política hacia los problemas que Canarias tiene, pues hay espacios para debatir los internos y, de manera muy especial, el Congreso. Y si no llegamos a un acuerdo, la posibilidad de presentar tantas alternativas, tantas candidaturas como se crea conveniente. Por tanto, consideramos y entendemos que es un error ese paso. Dicho esto, la misma libertad que tuvieron estas organizaciones para entrar en Nueva Canarias, debemos respetar su decisión para desligarse de este proyecto. Y a partir de ahí, pues evidentemente inician su camino, serán ellos quienes tengan que explicar cuál es su nuevo proyecto, y lo que nosotros estamos haciendo hoy es explicar que seguimos trabajando desde Nueva Canarias y que evidentemente tenemos claro que vamos a seguir en las instituciones, vamos a seguir trabajando en aquellos lugares donde hemos tenido representación y ahora ya no está. Empezaremos a trabajar también para que las siglas de Nueva Canarias estén presentes. Yo espero que no haya relación tóxica en ningún lado. Creo que en el Cabildo de Gran Canaria nos hemos presentado con un programa electoral, nos hemos presentado con un programa de gobierno, nos hemos presentado con unas siglas Nueva Canarias, pero también es verdad que dentro de esas siglas Nueva Canarias somos conscientes que hay personas que a su vez también formaban parte de otras organizaciones. Por tanto, si todos somos capaces de respetar ese marco de trabajo, ese plan de trabajo y digamos el plan de gobierno aprobado en su momento, no creo que vaya a haber ningún tipo de problema. Bueno, primero eso es falso. Entonces, porque creo que los datos hay que darlos con rigor. En absoluto representan el 80% de los votos de Nueva Canaria. Ni en Gran Canaria ni le cuento en el resto de Canarias. Pero yo no voy a entrar en guerra de cifras. Yo ya he dicho que la decisión que han tomado me parece un error, pero es legítima. Y están en su derecho y nosotros la vamos a respetar. A partir de ahí, ellos tendrán que hacer su trabajo y nosotros les garantizo que vamos a hacer el nuestro. Ya hemos salido de situaciones peores. Hemos demostrado, cuando hemos tenido que empezar este proyecto hace 20 años, casi desde la nada, algunos nos aventuraban solo un año de vida. Muchos de los que aventuraron eso ya no están en la política y nosotros somos uno de los actores más importantes de la política canaria y vamos a seguir siendo, lo que no le quepa la menor duda a nadie. No, vamos a ver, yo creo que además por respeto a los propios procesos, nosotros hemos estado trabajando hasta ahora en la búsqueda real de buscar un acuerdo, en la búsqueda real de que este espacio no se dividiera. Y han sido ellos ahora los que han tomado ese paso y, como digo, los respetamos. A partir de que se vaya pues conociendo el que algunas organizaciones abandonan la casa común que ha sido de Nueva Canarias, pues evidentemente a partir de ahí nosotros iniciaremos el trabajo. Yo le voy a hablar de Nueva Canarias. De aquí en adelante solo voy a hablar de Nueva Canarias. Estamos organizando nuestro 6º Congreso. Nosotros no vamos a abandonar el espacio del nacionalismo de izquierda. Todo lo contrario, vamos a profundizar en ese espacio. En este momento, más que nunca, ante la ola absolutamente reaccionaria, ya no el avance de la derecha, sino de la extrema derecha más miserable y ruin que hemos visto en las últimas décadas. Y además vamos a intentar contribuir a generar todos los espacios posibles de entente, de acuerdo, a través de distintas fórmulas también, con otras organizaciones que se mueven en ese espacio. El resto de organizaciones políticas serán ellos los que tengan que explicar cuáles son sus estrategias, sus alianzas de futuro y el espacio en el que se van a mover. Seguimos y lo hacemos con la triste noticia que conocíamos en la jornada de ayer, el fallecimiento del fiscal de sala de seguridad vial de la Fiscalía General del Estado, Luis del Río, que había pasado precisamente después de 2022, después de ser fiscal superior de Canarias entre 2019 y 2022 y que fue ascendido precisamente a fiscal de sala de la seguridad vial de la Fiscalía General del Estado. Luis del Río falleció a primera hora de la mañana de este jueves en Madrid a los 61 años de edad. Padecía cáncer. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1963, fue fiscal superior de Canarias hasta el año 2022, año en el que fue ascendido a fiscal de sala de seguridad vial de la Fiscalía General del Estado, como decíamos, tras obtener precisamente los 4 votos de la Unión Progresista de Fiscales, del inspector y de la teniente fiscal. Anteriormente fue responsable de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas durante cerca de 15 años, en las que investigó varios procedimientos por corrupción muy sonados en las islas, como los casos FAICAM, caso eólico y algunas tramas de comisiones ilegales en la administración
administraciones públicas del archipiélago. En enero de 2018 recibió un premio, el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su tesis sobre homicidio y lesiones imprudentes en el ámbito laboral, trabajo por la que obtuvo sobresaliente cum laude por unanimidad. En la carrera fiscal desde 1994, desde entonces desempeñó diversas especialidades en la Fiscalía, destacando especialmente como fiscal encargado del Servicio de Siniestralidad Laboral entre 2001 y 2005. Ese mismo año fue designado fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Como digo, fue profesor de Derecho Penal en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 2006 y también fue profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Academia Canaria de Seguridad del Instituto Canario de Administración Pública, ICAP, y de la Federación Canaria de Municipios. Descanse en paz Luis del Río, como digo, ex fiscal de Canarias y actualmente fiscal de Sala de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado. Y quien se acogía a su derecho de no declarar fue Aldama, que estuvo en Santa Cruz de Tenerife, en el Parlamento. Justamente el empresario y presunto comisionista del caso Koldo fue citado por la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID y se acogió a su derecho de no declarar. Y esta fue una de las únicas frases que el presunto comisionista del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, pronunció este jueves en la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias sobre las posibles responsabilidades políticas en la compra del material sanitario durante la pandemia de la COVID. Buenos días, señoría. Bienvenido, señor Olivera, también a los alumnos que hoy nos acompañan. Palabras del presidente de esta comisión que se desarrolla en el Parlamento de Canarias para analizar las responsabilidades políticas inherentes de la gestión de la contratación por el Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias de aquel material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID. En la jornada de ayer pues intervenía, en este caso correspondiente participante en esta comisión, Antonio José Olivera Herrera, en aquel entonces en el gobierno de Canarias. Canarias durante la pandemia de la COVID-19. En marzo de 2020 yo ostentaba el puesto de viceconsejero de la presidencia en el gobierno de Canarias. Viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias en aquel entonces y argumentó e ilustró a lo largo de esta comparecencia pormenorizadamente de lo que él entiende que debió hacer e hizo. En pleno momento álgido, ¿no?, de la pandemia. Y quiero hacer notar aquí, no lo puedo hacer antes, ¿no?, porque al final intenta uno concentrar todo en 10 minutos y no lo puedes decir todo, pero sí quiero recordar aquí que en aquel momento no sabíamos qué iba a pasar, si nos íbamos a morir todos, si iba a desaparecer el mundo, no sabíamos porque teníamos incerteza. Hoy en día sabemos que afortunadamente, gracias a la ciencia, a las vacunas y tal, pudimos recuperar una cierta normalidad en un tiempo récord, pero claro, en aquel momento no sabíamos nada, no teníamos previsiones de futuro. Teníamos que luchar contra unas necesidades de todo tipo de material. El material de lucha o de protección contra pandemia se agotó muy rápido, ¿no? Lógicamente, desde el principio se empezaron las contrataciones y los suministradores, pues lo agotamos todo el stock en nada, en cuestión de días, por lo tanto ahí llevábamos bastantes semanas. Intervención de Olivera ayer en esa comisión del Parlamento de Canarias en la que todos los representantes de los partidos políticos le interrogaban al respecto. Otro de los comparecientes en esta sesión de la jornada de ayer fue el ex viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Ricardo Pérez, que afirmaba también que el comité de gestión creado durante la pandemia jamás se planteó ninguna cuestión relativa a contrataciones, ni oyó al entonces presidente Ángel Víctor Torres hacer referencia específica en empresa alguna. Ricardo Pérez, que ha comparecido este jueves ante esa comisión del Parlamento de Canarias, investiga la compra del material sanitario durante la pandemia, señalaba que en las reuniones del comité de gestión el consejero de Sanidad trasladaba la situación referente al almacenamiento de material, pero a título informativo. Ante una de las preguntas realizadas por uno de los consejeros participantes en esta comisión de investigación, este respondía. No, a ver, por nuestra parte no entrábamos ahí tampoco, realmente. Si alguien preguntaba, pues consultaba con el responsable político y si quería trasladar algo lo trasladaba, pero vamos, no era tampoco
una actividad o una responsabilidad más allá de responder a las preguntas que nos podían trasladar los propios medios de comunicación. Fue justo tras Ricardo Pérez, quien comparecía era Aldama, y este era el momento de su identificación en la presencia de esta comisión en el Parlamento de Canarias ayer. Eran las palabras del presidente de la comisión. De la jornada de hoy, señor Aldama, antes de comenzar, está asistido por la letrada. Por favor, si puede decir su número de colegiada y su nombre y apellido. Sí, mi nombre es... Buenos días. Buenos días, mi nombre es Lucía Ama. ¿Ahora? Sí. El nombre es Lucía García Morales Osorio, colegiada 95-737 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Muchas gracias. Antes de continuar, señor Aldama, le informamos de que usted tiene un primer turno libre de 10 minutos, si así lo desea, si no puede obviarlo, y luego un turno de 15 minutos con cada uno de los diferentes grupos parlamentarios. Al comparecer en esta comisión, se le informa también de los derechos y obligaciones que tiene la misma. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable de ningún ilícito penal. También el respeto a su presunción de inocencia, respeto al honor, intimidad, secreto profesional y demás derechos constitucionales. Derecho a no contestar alguna de las preguntas que le formulen sus señorías, sin perjuicio del derecho que les asiste a estas de hacerlas constar en acta de forma literal. También el derecho a solicitar el amparo de la mesa si usted, o asesorado por su letrada, considera que en algún momento durante la sesión se ha vulnerado alguno de sus derechos, resolviendo la mesa lo que proceda. También debe ser informado de la obligación que tiene de decir verdad en caso de contestar y de la pena en la que incurre en virtud del artículo 502.3 del Código Penal. ¿Tiene usted alguna duda, señor Aldama? ¿Va a hacer uso del primer turno de los 10 minutos? Vale, pues comenzamos entonces con las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. La agrupación... Bueno, Aldama ya empezó pues por contestar que no tenía nada que decir en ese primer turno, y a pesar de las preguntas de los distintos diputados de esta comisión, en este caso era Jesús Ramos Chinea quien le efectuaba la primera de las preguntas. Comprenderá que pues, aquí nos interesa pues más bien esos asuntos que atañen a Canarias, o esas contrataciones referentes a que se han tenido con el gobierno de Canarias. Me gustaría preguntarle que quién les introdujo con el gobierno de Canarias para conseguir la contratación, si puede contestarnos a esa pregunta. Me voy a acoger a mi derecho de no declarar. Yo, pues entonces haré una serie de preguntas. Si usted considera que tiene que contestar alguna, me detiene y me responde, y si no, sí rogaría al letrado pues que consten en... Bueno, pues no consiguieron en absoluto que respondiera Aldama ayer en el Parlamento de Canarias. Quería escuchar esa valoración de Aldama, la cual repetimos. Me voy a acoger a mi derecho de no declarar. Iniciativa o a través de... Y ahí quedó registrada para la posteridad esa presencia de Víctor Aldama en el Parlamento de Canarias, en esa comisión de investigación. Le preguntarían después, aparte del responsable, como decíamos, de esa primera pregunta, pues desde Vox le preguntaría a Nicasio Galván, luego también le preguntaría a Esther González desde Nueva Canarias. Hola, buenas tardes, señor de Aldama. La verdad que agradecemos su presencia aquí. Me permitirá que no le agradezca que no quiera contestar a las preguntas, porque lo que tratamos aquí en esta comisión de investigación... Bueno, pues así uno detrás de otro, y evidentemente no dio el brazo a torcer. Tarde ya conocemos, creo que todo el que ha querido conocerlo pues por... Fernando Enseñat, luego preguntaban Díaz Estebanes, José Alberto Díaz Estebanes, luego preguntaban Ira Fierro, en fin, y ya el presidente de esta comisión pues acababa el encuentro. Gracias, señora Fierro, gracias, señor Aldama. Se puede retirar usted y su letrada, coger el carnet profesional. El resto de señorías, por favor, permanezcan. Bueno, pues nada, así quedó la comisión ayer en el Parlamento de Canarias en esa sesión. Contarles que ayer también se conoció que Hacienda establece, aquí en Canarias, evidentemente, las nuevas cuantías de la bonificación al combustible para las islas no capitalinas. A partir del 1 de febrero entrará en vigor el nuevo método de cálculo que determina los parámetros para calcular las cuantías de esta bonificación extraordinaria temporal, y las islas no capitalinas susceptibles de su aplicación. La cuantía máxima será de 30 céntimos por litro, mientras que la mínima se establece en 5 céntimos por litro. Esto lo comunicaba ayer la Hacienda Canaria.
Añadir, ya que estamos con noticias del gobierno, que la APP Dialogae, impulsada por Bienestar Social de Canarias, ha recibido un reconocimiento de la Universidad de Essex. La aplicación fue presentada por la Dirección General del Mayor del Gobierno de Canarias como una de las soluciones intergeneracionales para combatir la soledad no deseada. Hace un ratito les hablábamos de ese encuentro en Madrid por parte del Ejecutivo Canario, que pone en la mesa o expone en Madrid sus propuestas para acelerar el impulso de la vivienda en las islas. También cabe recordar que realiza la Consejería de Obras Públicas trabajos nocturnos en la Glorieta de Belén María, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y que continuaban pues hasta la jornada de ayer con desvíos de tráfico en esa zona, al igual que en la vía del norte de la isla. Y también, bueno, pues el gobierno, junto al Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos, acordaron iniciar una ronda de encuentros con vecinos y vecinas para explicarles la hoja de ruta en torno al proyecto Cuchillete Matas Blancas. También lo hacía el propio consejero. Y la consejería adjudica provisionalmente la adecuación de los pantalanes del puerto de la Restinga en la isla del Hierro. Esta actuación ha sido tramitada con carácter de urgencia y con una partida presupuestaria destinada a ello de 1.775.000 euros. También decir, en referencia a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno, que impulsa una inversión de 213.000 euros para mejoras de 3 centros educativos en la isla de Tenerife. Exactamente, los centros están ubicados, el de educación infantil y primaria en Los Abrigos, en Granadilla de Abona, y los institutos de educación secundaria de San Nicolás, del Sauzal y Güímar, en el municipio también del mismo nombre. También decirles, y en referencia a esta área del Gobierno de Canarias, que también presentaba los juegos y deportes tradicionales y autóctonos en la tarde del pasado martes en la Casa de la Cultura de Santa Cruz de Tenerife. La Consejería de Educación también invierte 95.000 euros para distintas actuaciones en centros de la isla de La Palma, y que la Consejería invierte 500.000 euros en la digitalización de aulas en clave de educación especial y hospitalarias, como parte precisamente del Plan de Educación Digital de las Islas en el siglo XXI, que busca modernizar las aulas y garantizar el acceso a la tecnología para todo el alumnado, según la nota de la Consejería de Educación. El Gobierno de Canarias también pone en marcha el Trofeo Grandes de Proyecto Ganar, el término de los encuentros deportivos enmarcados en la iniciativa y con el objetivo de fomentar los valores del deporte, que podrá valorar a través de una aplicación la actitud de equipos, aficiones y también los árbitros. Esto en cuanto a educación, donde también se dice que, en otra nota, que centros educativos canarios se vuelcan con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Son centros escolares adscritos a la Consejería de Educación y que se han volcado un año más con la celebración este jueves del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, según recoge también esta otra nota. Y la Consejería de Educación ha puesto en servicio de sus más de 30.000 docentes la herramienta portafirmas del Gobierno canario. Se trata de un gran avance que permitirá agilizar procedimientos administrativos esenciales para el funcionamiento de los centros aquí en las islas. Y el consejero Poli Suárez recordaba ayer en ICOT de los Vinos el compromiso del Gobierno canario para seguir mejorando el nuevo centro de educación especial de aquel lugar. Vamos a escuchar en primer lugar a Javier Sierra Jorge, alcalde de ICOT de los Vinos. Centro de Educación Especial en ICOT de los Vinos. Gracias por esa colaboración y por permitir que en los próximos meses podamos seguir mejorando las instalaciones y dando, en definitiva, a los usuarios el mejor de los servicios. El agradecimiento del alcalde de ICOT de los Vinos, y también en esa visita habló Poli Suárez, consejero de Educación de Canarias. Visitando el Centro de Educación Especial de este municipio, una apuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Yo quiero aquí agradecer al Ayuntamiento de ICOT de los Vinos esa implicación, también al equipo directivo y al claustro de profesores y profesoras que están llevando a cabo una labor magnífica. También
a las familias que han sabido entender pues la importancia de adecuar este nuevo centro para atender esas necesidades educativas. Bueno, pues agradecimiento al centro, agradecimiento también a los profesores que han recibido pues del propio consejero ese halago. También desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, de Turismo y Empleo, pero en este caso con respecto a la rama de turismo, decía que la herramienta Viaje a la Descarbonización de Turismo de Canarias es un ejemplo internacional de sostenibilidad de las organizaciones europeas Nextour y European Travel Commission y la Universidad de Queensland en Australia ponen como referente para el resto de los destinos esta iniciativa gratuita. Una iniciativa gratuita que se ofrece al sector privado la mejor solución digital para seguir avanzando en la descarbonización, decía ayer la consejera. Y con respecto a otro dato, Jessica de León valoraba los datos de la encuesta de población activa que sitúan a Canarias como la comunidad donde más bajó el paro. Recordemos, se sitúa en 11,9% en el último trimestre del año pasado, a nivel más bajo todavía que aquel pasado año 2007. Valoramos muy positivamente los datos de la EPA que sitúan a Canarias como la comunidad donde más bajó el paro en todo el conjunto de España, del país, y donde además hemos conseguido que la tasa de desempleo, la tasa de paro, esté en un 11,9% en el cuarto trimestre, lo que significa el nivel más bajo desde el año 2007. Y otro dato muy positivo para nosotros es que el número de ocupados alcanza más de 1 millón de personas, que es la cifra más alta de la serie histórica. Esto significa que las políticas activas de empleo que ha emprendido el Gobierno de Canarias, las políticas de ayuda a las empresas, las políticas de ayuda... Pues la valoración hecha en las últimas 48 horas por parte de la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, que a su vez, como digo, Jessica de León es también consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Hasta aquí hemos llegado en la jornada de este viernes. Gracias por la atención prestada. Nos encontramos la semana próxima. ¡Feliz fin de semana! Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Visita el Museo Elder. Celebramos nuestro 25 aniversario con la nueva pista de patinaje, la exposición Tierra de Volcanes y la renovación de todas las exposiciones y áreas del museo. ¿Te lo vas a perder? Descubre la programación completa y actividades en www.museoelder.es.